Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? ¿En algún lugar de Chile? Ustedes están en algún lugar de Chile. No son todos de Los Ángeles, ¿verdad? Hola, profesora. No, Yo no todos. sí. De Santiago. De distintos lugares. Tenemos por acá. Ya, vamos a comenzar en honor al tiempo, 19:30, y vamos a hacer un poco de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta la semana pasada estuvimos viendo todo lo que tiene relación con el texto no literario. Eso significa que todo lo que se dice en esos textos tiene relación con la realidad o en el fondo pertenecen al plano de la realidad. Y estuvimos viendo principalmente la infografía, la noticia, el afiche y el texto expositivo como tal, que ahí está dentro del texto expositivo están estos otros textos que son la infografía, el afiche y la noticia. Ya vimos las características que estos textos tenían, cómo se dividen, las formas que comúnmente utilizan y el propósito que tiene cada texto. Y nos vamos a centrar en que el texto expositivo, en el fondo, el propósito gran que tiene es entregar información. Entonces, por eso se trabaja de esa manera en el fondo. Entonces, y además comenzamos a ver algunas estrategias de comprensión de lectura. Por ejemplo, decíamos que para poder resolver los ejercicios de comprensión, yo primero que todo tengo que revisar las preguntas, luego voy al texto, ¿cierto? Que la comprensión de lectura tiene tres momentos: el antes, durante y después de la lectura, y que lo más importante al momento de desarrollar ejercicios es la comprensión de las preguntas. Vamos a trabajar también en cuál es la manera más óptima o más apropiada para responder las preguntas de desarrollo y cómo las podemos ir trabajando. Entonces, vamos a partir hoy con todo lo que tiene relación con los géneros literarios, ¿ya? Y nuestro objetivo de la clase de hoy es analizar textos literarios. Nos vamos a centrar principalmente en la lírica y en el texto narrativo. No creo que avancemos los tres géneros de esta clase y identificando sus características y elementos constituyentes mediante el estudio de conceptos y desarrollo de ejercicios. Entonces hoy ya nos vamos a cambiar de plano. Del plano de la realidad vamos a pasar al plano de la ficción, que en este caso es el texto literario. Decíamos nosotros que los textos literarios, bueno, se caracterizan porque pertenecen al plano de la ficción, es decir, son producto de la creación de una persona y todo lo que ocurre en ellos no es real. Pueden estar inspirados en hechos reales, pero no son reales porque van a ser la visión o la forma que una persona cuenta un hecho y que muchas veces se aleja del objetivo, de lo real, de lo concreto. Ya, entonces por eso tienen esta característica que pertenecen al plano de la ficción. Pero antes de comenzar, nosotros vamos a ver la diferencia en el uso del lenguaje para poder entender mejor los textos. No es solamente que las formas del lenguaje cambien en los textos literarios, sino que también van a cambiar en los textos no literarios. También se utiliza el lenguaje de repente de una forma diferente. Entonces, para poder entender mejor esto, vamos a estudiar lo que tiene que ver con el lenguaje y sus usos. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Vamos entonces a ver los posibles usos que nosotros hacemos del lenguaje y en el fondo son dos formas que nosotros utilizamos. Podemos utilizar la forma denotativa o el lenguaje lo podemos usar de forma connotativa. Nosotros siempre lo utilizamos de ambas maneras. Ya lo que pasa es que en algunas ocasiones no conocemos como la denominación, pero sí los usamos de ambas maneras. ¿Ya? Entonces decimos que el lenguaje denotativo o denotación es cuando las palabras o expresiones se utilizan con un significado literal. ¿Qué significa eso? Que lo dicho se entiende tal cual se dice, ¿ya? Eso es la denotación o lenguaje denotativo. Cuando yo quiero decir algo y lo que estoy diciendo, se debe entender de la manera que yo lo digo. Por ejemplo, cuando una persona dice tengo tanta hambre que me comería una vaca.
por ejemplo. En ese caso, nosotros no estamos usando el lenguaje denotativo, sino que estamos usando el lenguaje, la otra forma del lenguaje, que es el lenguaje connotativo, ¿ya? ¿Y qué significa que nosotros usemos el lenguaje connotativo? Significa, este es el que me dijeron que no se veía el otro día. Este es el que no se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Este que se ve bien. Ya, entonces veíamos nosotros también que yo cuando hablo, puede ser que las palabras que usen tengan un sentido o un significado distinto al literal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo digo se debe entender de otra manera, no de la manera en que yo lo digo. Entonces, esto va a depender, en este caso, lo que yo tengo que hacer es interpretar aquello que estoy diciendo o aquello que me están diciendo. ¿Y cómo se interpreta? Se va a interpretar a partir del contexto y las intenciones que tenga el hablante. Por lo tanto, lo que digo yo y mi intención no coinciden, no es lo mismo, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona que está comiendo algo y nosotros tenemos hambre. O sea, nosotros vamos y le decimos, "Oh, oye, a mí, por ejemplo, está comiendo papas fritas. Oye, a mí me encantan las papas fritas y tengo tanta hambre y no tengo no tengo dinero para comprar papas fritas". Nosotros ahí lo que estamos diciendo coincide con lo que realmente queremos lograr o queremos otra cosa. O por ejemplo, cuando vemos que el sueldo no alcanza y vamos a hablar con el jefe y decimos, oiga, jefe, sabe que últimamente tengo hartos gastos y lo que me pagan aquí no me alcanza. ¿Cuál es la intención de ahí? ¿Comunicarle al jefe que la plata no me está alcanzando o yo tengo otra intención detrás cuando le estoy diciendo eso? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Será mi intención informarle al jefe que estoy ganando muy poco o será mi intención que mi jefe me suba el sueldo? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Me están oyendo o no? De que mi jefe me suba el sueldo. Ya, entonces nosotros tenemos lo que decimos, ¿cierto? Lo que nosotros decimos, pero el sentido, lo que en realidad nosotros, la intención que tenemos, es diferente a lo que decimos. Entonces, el uso del lenguaje que estamos haciendo es el uso del lenguaje connotativo o connotación. ¿Por qué? Porque en ese contexto se va a entender que lo que yo quiero es que me aumenten el sueldo. Pero si yo eso mismo se lo digo, por ejemplo, en otro contexto, o sea, en otro lugar, con otras personas, porque el contexto es todo lo que rodea a la situación comunicativa, que incluye las personas, el lugar, el momento, el tiempo en que yo lo digo. Entonces, por ejemplo, si yo lo digo, si yo le digo a mi jefe, le digo al jefe, le digo, ¿sabe lo que gano? Eh, no me alcanza, ¿sabe? Con lo que gano. Con lo que gano no me alcanza para cubrir los gastos. Entonces Vitalia me decía que en este caso lo que yo quiero decirle al jefe es que mi intención sería que me suba el sueldo. Esa es mi intención, ¿cierto? Que me suban, en este caso, que el sueldo aumente. Pero si yo esto mismo lo digo en otro contexto, este es el contexto, se lo digo al jefe, estoy en mi trabajo, ¿cierto? Y se lo voy a decir con otra intención. Pero, por ejemplo, si yo estoy con un amigo o una amiga o un amigo, y le digo, sabes que le digo lo mismo, lo que gano no me alcanza para cubrir los gastos, ya, para cubrir los gastos. Lo que estoy diciendo y mi intención son lo mismo o son diferentes. ¿De esta persona a mí me puede subir el sueldo? Mi No, amigo, no, no, ¿no es cierto? puede.
Entonces, cambia el contexto, ¿cierto? Porque cambia a la persona a la que se lo estoy diciendo. Aquí ya no estoy en mi trabajo, puedo estar, no sé, pues de repente uno se junta con sus amigos a conversar, o voy saliendo, justo pagaron, entonces yo le digo eso a mi amigo, a mi amigo. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi intención? ¿Mi intención cambia o es hacerle saber ese problema económico que yo tengo a mi amigo? ¿Lo que estoy diciendo se entiende tal cual lo digo o lo tiene que interpretar mi amigo para poder decir, este me quiere decir tal cosa? Cambia porque como que estoy desconforme con mi trabajo o con lo que gano. Ya le estoy contando que estoy desconforme en ese caso, ¿cierto? Y que la plata no me alcanza. Entonces, en este caso, en la segunda parte, yo lo que le estoy diciendo no tiene la misma intención que el primero. ¿Y de qué depende lo que yo voy a entender? Va a depender del contexto, del lugar en el cual yo me encuentre, del lugar o la persona con la cual yo utilice esa palabra. Entonces, a partir de ahí, yo puedo determinar la intención. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que puedo expresar, como dice usted, puedo expresar desconformidad, puedo decir que estoy disconformidad, o puedo eh, conformidad, o puedo también decir literalmente que la plata, o puede ser literalmente que no me alcanza con lo que gano. Entonces, ¿de qué depende? Que no me alcanza. ¿De qué va a depender esto? Va a depender en el momento en que yo se lo diga a una persona, del lugar en que yo lo diga y cómo yo también lo esté diciendo, ¿ya? Ahora, por eso es que nosotros usamos, por eso es que se habla de que usamos el lenguaje denotativo o connotativo. El denotativo es tal cual, pero el connotativo es un poco más complicado. Ahora, ¿por qué nosotros lo estamos viendo? Porque en los géneros y en los textos formales que ustedes leen, ya aunque sean textos no literarios, se emplean expresiones del lenguaje connotativo que nosotros tenemos que interpretar y que nosotros tenemos que entender para que el texto tenga sentido. Y este uso del lenguaje connotativo se da fundamentalmente en la lírica. ¿Ya? En la lírica se utiliza mucho esta forma de lenguaje. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona, en este caso, el lenguaje denotativo y connotativo. Acá tenemos los dos ejemplos, con la misma palabra. Tengo el lenguaje denotativo o denotación, y yo voy a decir, hubo un terremoto el 2010. Nosotros sabemos que aquí en Chile hubo un terremoto muy grande el 2010, ¿cierto? Y en este caso, la palabra que nosotros estamos usando, a la que le vamos a cambiar en el fondo el significado o sentido, va a ser a la palabra terremoto. Entonces la explicación dice, aquí la palabra terremoto se entiende como, se entiende de manera como un movimiento telúrico de gran magnitud, impredecible y que genera desastre. Por lo tanto, su significado se entiende de manera literal o denotativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra terremoto está hablando de lo que en realidad originalmente es un terremoto. No está cambiando el significado de esta expresión. Pero como nosotros no siempre hablamos de manera literal, sino que a veces lo hacemos con una doble intención o decimos una cosa, pero queremos que se entienda otra, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos esa misma palabra y la usamos en otro contexto. En otro contexto, entiéndase contexto como situación. ¿Ya? El contexto se entiende como situación, se entiende como el lugar en donde estamos comunicándonos, en donde nos comunicamos, y también se puede entender, comunicamos las personas con quienes hablamos, ¿ya? Las personas entonces que participan. Por ejemplo, nosotros en este momento el contexto es diferido porque estamos alejados, ¿cierto? Hay personas de diferentes partes del país interviniendo, estamos a través de una cámara, entonces ese es nuestro contexto. Y sabemos que la situación es formal, por lo tanto, cerramos los micrófonos y cuando intervenimos lo que hablamos tiene relación con la clase, tratamos de dar a conocer nuestras dudas, porque nos adecuamos al contexto, o sea, a la situación en la cual estamos hablando e interviniendo. Entonces, así vamos usando nosotros el lenguaje.
Y en el caso del lenguaje denotativo pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el lenguaje denotativo yo no tengo que sobreentenderlo, no tengo que pensarlo para entender lo que me quisieron decir. Ya hay personas que son las personas principalmente las que tienen TEA, que a ellos les cuesta mucho cambiar esto porque su cerebro funciona de manera diferente a la de las personas que no tenemos TEA. ¿Ya? Y esta parte, la del lenguaje connotativo, le cuesta entender. Por ejemplo, acá dice el lenguaje connotativo. Tenemos acá, en este caso, entonces, el denotativo, vamos a recordar siempre que es literal. O sea, lo dicho y la intención son lo mismo, ¿ya? En cambio, el connotativo se interpreta. Y quiere decir esto que para poder saber lo que realmente la expresión quiere decir, yo tengo que tomar en cuenta el contexto y la intención del hablante. Entonces acá tenemos el ejemplo, dice, ese niño es un terremoto. Un niño literalmente puede ser un terremoto, puede ser un movimiento telúrico de gran magnitud impredecible y que genera desastre, ¿sí o no? Cuando alguien me dice, ese niño es un terremoto, ¿estás diciendo que es un movimiento telúrico? ¿Sí o no? No, profesora. No, ¿no es cierto? Tiene otra intención. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago ahí? Estoy interpretando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En este caso, la palabra terremoto se aplica y reemplaza en este caso una característica del niño, ¿ya? Que en este caso debemos pensar, se reemplaza por una característica del niño. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué características de este fenómeno son aplicables a la conducta? Eso es lo que nosotros debemos pensar, ¿ya? ¿Qué de un terremoto puede ser aplicable a una conducta de un niño? Entonces, no podemos decir que es un movimiento telúrico porque no es conductual. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos? Que la intención, o sea, lo que yo quiero decir es que el niño tiene, en este caso, un carácter inquieto. ¿Ya? Tiene un carácter inquieto. Y tiene un carácter inquieto y tiene de acá. ¿Qué sacamos de la parte de la definición denotativo? Sacamos que es inquieto, que es impredecible y que genera desastre, ¿cierto? Entonces, no es que nosotros demos un significado, eso es lo que quiero que entiendan, porque aquí generalmente nos perdemos. No es que nosotros generemos un significado totalmente diferente al denotativo, sino que tenemos que ver qué aspectos de la denotación se pueden aplicar acá. ¿Se entiende? Porque hay algunos que se pueden aplicar y otros que no, po, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a poder entender bien la expresión. Y aquí es donde vienen las metáforas, la ironía, de repente las comparaciones, las personificaciones, que son como propias del lenguaje literario, pero que también nosotros las utilizamos en el lenguaje no literario, ¿ya? Entonces, ¿vamos entendiendo cómo funciona? Sí, profesora. Ya, entonces siempre vamos a sacar desde lo denotativo lo que nos sirve para poder interpretar acá. Entonces, la palabra aquí se va a entender, aquí hay un error, la palabra se va a entender de manera connotativa, ¿ya? O sea, no se va a entender de manera literal. Ahora, veamos acá el otro ejemplo. Dice, Juan compró un hacha. La palabra hacha, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo entendemos la palabra hacha? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué es un hacha? ¿Conocen las hachas o no? Una Es una herramienta. herramienta para cortar madera. Una herramienta para cortar madera, ¿cierto? Aquí entonces lo entendemos de esa manera, como una herramienta, ¿cierto? Que se usa para cortar madera. Y acá decimos nosotros lo mismo, pero decimos, Juan tiene manos de hacha. Aquí. La palabra hacha, por lo tanto, una herramienta que corta, ¿cierto? Que rompe, ¿verdad? Que rompe la madera. Si nosotros decimos Juan, tiene manos de hacha, la palabra hacha, ¿qué es lo que queremos decir? ¿A quién le estamos atribuyendo las características de hacha en este caso? A las manos. A las manos. Muy bien, Esteban. ¿Y qué es lo que queremos decir de esas manos? Que rompe todo. Que Que todo rompe lo que todo. toca lo rompe. Que lo que toca, rompe, ¿cierto? Que rompe todo
o que todo lo que toca lo va a romper. Por lo tanto, sacamos esto, el hacha rompe, que el hacha corta, y generalmente el hacha no tiene un corte muy liso, ¿verdad? Sino que tiene un corte que va, uno pega en diferentes lugares, entonces no queda como muy parejo esto. Entonces, en este caso también estamos hablando en el fondo, como de un desastre. Entonces, sacamos de acá, de lo denotativo, y lo llevamos al otro contexto para poder entenderlo. ¿Qué parte a mí me sirve para poder interpretar en esta expresión? Y acá nosotros decimos lo mismo, decimos, las mariposas son hermosas y frágiles. ¿De qué estamos hablando en esta expresión? De una mariposa, La ¿cierto? mariposa. Y decimos que estas mariposas las describimos como hermosas y como frágiles. Pero acá, por lo tanto, en este caso, esto es literal, ¿cierto? Literalmente nosotros estamos hablando del insecto. Ya hablamos del insecto. Y acá yo tomo la palabra mariposa, ¿cierto? La tomo acá y la traslado. Y le digo a otra persona, eres como una mariposa. Entonces, me acordé de una canción que no tiene que ver con esta expresión. Entonces, en este caso, si yo le digo que eres mariposa, ¿le estoy diciendo que eres un insecto o qué le estoy diciendo a esa persona? ¿Qué características de la mariposa le estoy dando? Que Que es tiene alas, hermosa. Qué hermosa. que es hermosa, Frágil, hermoso y frágil. hermosa y frágil, ¿cierto? Que en este caso estoy dándole a esa persona la cualidad, en este caso estoy hablando de una persona, ¿cierto? Hablo de una persona y es una persona que yo considero que es hermosa, que es frágil y que podría a mí de alguna forma u otra resultarme frágil, atractiva, qué sé yo, bonita, encantadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos parte de eso y lo trasladamos, en este caso, hacia el otro significado. Y tengo acá, para que ustedes creen estos ejemplos, tengo la palabra corazón. Desde el punto de vista de la denotación, ¿cómo yo podría usar en una oración, en una idea, la palabra corazón? ¿Qué yo podría decir? Con un significado literal, acuérdense que denotativo es literal. ¿Cómo podría yo usar la palabra corazón en una oración? De usarlo literalmente. ¿Qué Hola, tendría yo que hacer? ¿Cómo? profesora, Jonathan Rodríguez por acá. Yo creo que, no sé, algo simple, estoy enfermo del corazón o tengo problemas Ya, médicos del corazón, una cosa así. ya. No, sí entendí, tengo problemas médicos. Entiendo por qué hace la aclaración de médico. Al Claro. corazón. Sí, lo Sí, sí, entiendo. Del sí. corazón. Y en el otro lado, ¿cómo lo podría decir acá? Eh, a ver, Ahora entiendo su aclaración. puede ser, no sé, eh, tengo problemas del corazón, ya puede ser como ya algo como romántico o más sentimental, o puede Exacto. ser también tengo el corazón en la mano, que también es Ya tengo una el forma, corazón en la mano. Se queda más claro. Claro, ¿cierto? porque uno no puede literalmente tener el corazón en la mano. O cuando uno dice te ofrezco mi corazón, no es que te vaya a abrir el pecho y toma, ¿cierto? Sino Claro. que en este caso el corazón está representando otra cosa. ¿Y qué es lo que está representando la palabra? Es como un sentir, una preocupación. Exacto, como el amor que uno siente, ¿cierto?, hacia una persona. Entonces, ¿y por qué? Porque el corazón uno lo asocia con la vida, con los sentimientos. Cuando uno está enamorado, quiere mucho a alguien, el corazón se acelera en la realidad. Entonces, el corazón siempre representa, desde el punto de vista connotativo, eso de la emoción y la vida también. Pues tengo el corazón en la mano, es como tengo todo lo que soy, la vida en la mano, es como que estoy, no sé, como muriendo de la emoción. Entonces nosotros vamos a tomar este aspecto.
Tengo otra palabra acá que es la palabra gato. Yo pensé en una cosa bien sencilla cuando puse el ejemplo. Gato, ¿qué es un gato? Por ejemplo, una expresión con la palabra gato, denotativamente. A ver, alguien más que yo. A ver, Jonathan, ya abrió el micrófono de él. Animal doméstico. Ya, un animal doméstico, ¿cierto? Sí. Sería un gato. ¿Qué podríamos decir de un gato? Falta una tilde ahí. Por ejemplo, yo podría decir mi gato es... Aquí me pasó. Ahí lo vamos a... Hambriento. Ya, mi gato. Hambriento, buen cazador, igual. Ya, podría ser hambriento. Mi gato es hambriento. Sí, es el gato de mi hija, es así. Ya, y entonces, y acá, con la palabra gato, hay hartas expresiones con la palabra gato. Hay chistes que se hacen con la palabra gato. En las inundaciones todos salvaban los gatitos, ¿se acuerdan? Los gatitos negros. Un gato, Porque todos los gatos son negros. sí. Entonces, pero la palabra gato, ¿qué características tiene el gato? El gato es ágil, ¿cierto? Es cazador, dijo usted. Uno se descuida y agarra algo. Y María, Cuando dicen gato de campo, ya, yo pensé en esa expresión, la misma. La misma cuando ya, ¿y qué quiere decir? Uno dice gato, este es gato de campo. sí, porque el gato, el ejemplo que dio el compañero antes, son hambrientos y los gatos literalmente cuando tienen hambre arrasan con todo, po. Por eso es la expresión de gato de campo. Claro, que No hay arrasa que, con todo. no hay que descuidarse. Eso, no hay que descuidarse porque si no el gato, ahí todo se va con el gato. Entonces tomamos eso de que el gato es hambriento, de que es ágil, que toma lo que quiere. El gato no es como el perro como que disimula un poquito más, pero el gato no, agarra y listo. Entonces, en este caso, estamos usando la expresión connotativa. Entonces, no es una cuestión que esto lo hayan inventado o que se utilice solamente en el género, en los géneros literarios. Nosotros esto lo usamos comúnmente cuando le decimos a otro, oye, eres más gallina, o no sé, expresiones así que significan otra cosa, y por eso es que a los chilenos, los extranjeros les cuesta tanto entendernos, ¿ya? Cuando decimos lo pasé chancho, o cuando nos dice, oh, que eres chancho, no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, me compré un chancho. ¿Qué estoy usando ahí? ¿La expresión connotativa o denotativa? Me compré un chancho. Eso sería denotativo, ¿cierto? Me compré un chancho. Y si yo digo lo pasé chancho, ahí sería denotativo o connotativo. Connotativo. Connotativo, claro, porque le cambiamos el significado, ¿verdad? O cuando uno dice, oh, hice un chancho embarrado, siempre quiere embarrar a los demás. ¿Cómo está usando la palabra chancho embarrado de manera denotativa o connotativa? ¿Qué es lo que quieres decir en realidad? Connotativa. Claro, porque ¿qué quiere decir o no? El chancho embarrado quiere embarrar a los demás. Sí, porque Pero quiere, pues para todo. claro. Claro, entonces nosotros vamos usando de esa manera el lenguaje y ahí, pero siempre lo que se entiende va a depender del contexto en el que uno esté y la intención con la que uno lo dice. Entonces viene como desde lo denotativo. Existe una relación entre las dos expresiones y ahí es donde yo tengo que saber encontrarla, ¿ya? Y esto lo usan principalmente aquí, en el género lírico o poético, pero en la vida cotidiana nosotros también lo usamos. También lo van a usar ustedes, lo van a ver de repente en algunas expresiones, hasta en las noticias de repente utilizan expresiones connotativas, cuando dicen, no sé, pues ágil, como un león salió corriendo. Y ahí están usando en este caso expresiones que son connotativas. Entonces, ¿y cuál es la importancia de entender esto? Que a nosotros nos ayuda a entender mejor el sentido de los textos, aquello que realmente se quiere decir, cuál es la intención. Porque hay expresiones que si nosotros las entendemos de manera literal, si nosotros no somos capaces de hacer el traspaso a lo connotativo, a entender que se está usando en otro plano el lenguaje, el texto no tiene sentido. Nosotros no logramos entender cabalmente qué es lo que quiere decir y nos puede parecer hasta un poco absurdo de repente algunas expresiones que se están usando.
¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer este paso antes de llegar a lo de los géneros literarios. ¿Dudas, consultas, preguntas, algo que no se haya entendido de manera óptima, diríamos? ¿No? ¿No? Claro, por acá. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver ahora lo de los géneros literarios. Dice, los géneros literarios son las diferentes categorías que nos permiten clasificar las obras literarias a partir de sus características y elementos particulares. Esto se divide en 3 grandes grupos. O sea, ¿qué es lo que hacen? Nosotros tenemos una gran cantidad de textos, ya muchos textos. Y a partir de sus categorías, a partir de las características y elementos particulares que tienen o elementos comunes que tienen, yo los voy a agrupar. ¿Y cómo los voy a agrupar? En 3 grupos. Y esos son el género narrativo, el género lírico poético y el género dramático. Y vamos a ir viendo cada uno, lo vamos a ir viendo por columnas hacia abajo. Acuérdense que la columna es todo lo que está de frente a mí y la fila es lo que está hacia el lado, ¿ya? Entonces, ahí usamos mal nosotros la palabra columna, porque cuando nosotros vamos al banco y nos ponemos uno tras otro alineado, estamos haciendo una columna, no una fila, ¿ya? Si estuviéramos hacia el lado, hombro con hombro, ahí haríamos una fila, pero uno tras otro estamos haciendo una columna porque está de frente, es como la columna vertebral. Entonces, así uno lo entiende más fácilmente. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2 filas, ¿ya? Entonces tenemos acá que el género narrativo es el primero, ¿ya? Vamos a ver las características y los elementos que le constituyen. Luego vamos a pasar a la segunda columna, vamos a ver el ejemplo y todo. Entonces dice características. ¿Cuál es la característica fundamental del género narrativo? Es que el género, todos los textos narrativos, todos, sin excepción alguna, van a contar una historia, ¿ya? Esa es la característica fundamental del texto narrativo, que cuenta una historia, ¿ya? Y esta historia va a tener siempre una situación inicial, un desarrollo y una situación final. Ahora, ¿qué es importante destacar aquí además? Es importante destacar que el género en la narración puede ser literaria o no literaria, ¿ya? Va a ser literaria cuando usted está leyendo un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda. Ahí va a ser un texto narrativo literario y va a ser una narración literaria. Pero, por ejemplo, usted cuando cuenta una anécdota, lee una noticia y está contando una historia que viene de algo real, usted está usando también la narración, pero en este caso es la narración no literaria, porque la narración es de un hecho real. Ahora, ¿qué otra característica tiene la narración literaria? Es que presenta un conflicto narrativo. Y ese conflicto narrativo se va a entender como las dificultades que enfrentan los personajes, y estas dificultades son las que finalmente dan curso al relato. ¿Por qué? Porque está el personaje tranquilo, viviendo su vida, y de repente pasa algo. Y ese algo que pasa lo saca como de su mundo conocido, de su mundo habitual, y tiene que empezar a movilizarse, salir de ese espacio conocido, de ese espacio cómodo, para poder resolver esta dificultad que se da. Y en torno a esta dificultad van a girar las acciones que realizan los personajes. Por lo tanto, se dice que da curso al relato, ¿ya? Por ejemplo, hay un villano que quiere estar tranquilo en el superhéroe en su guarida, y de pronto hay un villano que quiere destruir la ciudad. Entonces el superhéroe tiene que enfrentarse a ese villano para poder resolver, para poder eliminar esa dificultad, terminar con esa problemática, y tiene que salir de su guarida y realizar diferentes acciones para atraparlo, para buscarlo, para finalmente solucionarlo. Entonces, sin conflicto no hay relato. Si yo cambio el conflicto, voy a cambiar también el relato, porque la historia no va a ser la misma. Por eso se dice que es lo que le da curso, esta dificultad. Ahora, esta dificultad puede ser externa, de un fenómeno natural, o puede ser de otro personaje, puede provenir, por ejemplo, o también puede ser interna, cuando el personaje se enfrenta a la toma de una decisión y que tiene que cambiarse de ciudad, porque tiene que ir a estudiar a otro lado, porque encontró trabajo en otra parte. Y en ese caso también está como ese conflicto interno frente a una dificultad o una problemática que el personaje no sabe en el fondo qué decidir, pero siempre tiene que presentar como esta dificultad, este enfrentamiento, en este caso para el personaje. Ahora, algunos tipos
de textos narrativos son, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos. Están el cuento, que es una narración breve. El cuento, ¿cuáles son las características del cuento? Ya que el cuento es breve, tiene solo un conflicto, presenta un conflicto, solo uno, ¿ya? Un conflicto y los personajes son simples. No son personajes que son muy parecidos a los seres humanos, sino que tienen una sola característica y generalmente la van a mantener de principio a fin. ¿Ya? Eso sería, en este caso, cuento. También tenemos, además del cuento, tenemos la novela. La novela también es más extensa que el cuento, pero puede tener más de un conflicto. Ya puede tener más de un conflicto, o sea, va a mostrar la problemática de más de un personaje en el fondo. Y los personajes van a ser más parecidos a los humanos, van a ser personajes más complejos, ¿ya? Que van a tener una profundidad psicológica y que pueden ir cambiando. También tenemos acá otro tipo de relato que están los mitos, que esto aquí también a ustedes se los pueden preguntar como el mundo mítico. ¿Ya? Los mitos, en este caso, ¿qué es lo que hacen los mitos? Los mitos explican el origen de los seres humanos, vamos a poner del hombre como genérico, del hombre y el mundo. Ahora, ¿qué otra característica tienen los mitos? Que los mitos tienen un carácter sagrado, ¿ya? Son sagrados porque las personas, en las culturas de origen, porque las personas que creen en ellos, para ellos esa es su religión. Por ejemplo, cuando nosotros explicamos que el mundo, aquí sin ofender a nadie, pero estamos dando la explicación, nosotros decimos que Dios creó el mundo, esa es nuestra explicación de la religión judeocristiana, ¿ya? Pero los griegos decían que no, porque habían sido los titanes los que habían creado el mundo. Ya los chinos, los hindúes dicen que no, que fue el dios Brahma y así. Entonces a eso se refiere que son sagrados en la cultura en que lo generan. Y siempre van a tener la presencia, en este caso, van a tener la presencia de dioses, y de demonios también van a estar aquí en este caso incluidos, ¿ya? Y otro tipo de texto narrativo que tenemos, se me arrancó ¿ya? Otro tipo de texto que tenemos acá son las leyendas, que aquí generalmente estos se confunden. La diferencia con la leyenda es que explican un hecho real a través de un relato fantástico, a través de la fantasía. Yo puedo comprobar el hecho real, pero lo que no puedo comprobar es la explicación que se da. Por ejemplo, yo tengo la leyenda, no sé si ustedes conocen la leyenda del Trauco. ¿La conocen o no? Y tiene un carácter local también, son falta. ¿Conocen la leyenda del Trauco? Escuché cuando era niña, escuchaba esos relatos. Y ahí que decían que el Trauco era un ser sobrenatural, ¿cierto? Que raptaba a las niñas y las embarazaba, y a los hombres los golpeaba y los dejaba muy mal heridos en los bosques de Chiloé, ¿cierto? Esa es como la historia. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí hay un hecho real. ¿Cuál es el hecho real? Lo que sí sucede, que había niñas que quedaban embarazadas y que muchas veces el padre se desconocía, que son las mamás solteras. Pensemos que esta narración es antigua, por lo tanto las mamás solteras eran muy mal vistas en aquella época. Y también hablaba de los abusos, ¿cierto? De las violaciones, donde las mujeres quedaban embarazadas, por lo tanto se desconocía quién era el padre. Y hombres que aparecían golpeados o muertos o muy mal heridos en el bosque. Eso podía pasar. Eso era real, ¿cierto? Entonces, este suceso sí existía, sí era real, pero la explicación que se le da es la parte fantástica, de que quien embarazaba a estas mujeres era, en este caso, esta criatura sobrenatural, que tenía estas características deformes y que por eso es que no había que internarse en el bosque, que en el fondo no había que salir solo y que había que estar siempre en la casa acompañada de alguien más. Entonces, esa es la diferencia entre un mito y una leyenda.
ya que los mitos van a explicar algo más grande, cómo se originan los problemas del hombre, cómo se origina el fuego, cómo se origina el pecado, cómo fuimos expulsados del paraíso, y va a estar eso incluido. En cambio, el otro va a explicar algo chiquitito, algo pequeño, algo puntual, ¿ya? Y que sí existe, pero que la explicación que se da es una explicación totalmente fantasiosa. Ahí estaríamos dentro de lo que es algunos tipos de narración. También está la fábula, que son estas historias que buscan en generar algún tipo de enseñanza a través de una moraleja, ¿verdad? Están también las fábulas que tienen y que los animales son personificados, entonces ellos van a generar como una conducta y todo. Entonces ahí tenemos nosotros narraciones. ¿Qué tienen en común los cuentos, los mitos, las leyendas, las novelas? Es que todas son del género narrativo, van a presentar un conflicto, van a tener una situación inicial, un desarrollo y una situación final o desenlace. Y van a contar, por supuesto, una historia, porque esas son las características de la narración. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tienen o cómo se conforman en el fondo los textos narrativos? Primero, que tienen un narrador. ¿Cuál es el trabajo que tiene el narrador? El narrador es el que cuenta las acciones de los personajes. ¿Ya? Esa es su función, ese es su papel, contar las acciones de los personajes. Por lo tanto, el narrador es diferente al autor, porque el autor vive en el mundo real y el narrador vive dentro de la ficción. Ya el narrador, el autor es independiente del cuento. El que habla con nosotros dentro del texto es el narrador. Él es el que esa voz es la que nos cuenta, en este caso, la historia. Y es una voz ficticia, es ficción, y su vida o claro, su origen, todo lo que él es, está siempre al interior del texto. Ya él no existe en la realidad. Por lo tanto, no es el mismo que el autor. Después, además, están los personajes. Los personajes son los que realizan las acciones. Ese es el propósito que ellos tienen, realizar las acciones, y estos se pueden clasificar en personaje protagonista o personaje principal, también se llaman estos. ¿Ya? Y que el principal es el más importante del texto, el protagonista o personaje principal va a ser el más importante, en torno a él van a girar todas las acciones. Después están los personajes secundarios, que son aquellos que ayudan o que en algunos casos quieren también eliminar al protagonista, y los anecdóticos, que son como el acompañamiento que van a dar forma, en este caso, al texto. Además de eso, todas estas acciones, estos personajes y este narrador se tienen que mover en un lugar y tienen que habitar un lugar en donde existan en el fondo. Y ese lugar se denomina espacio o ambiente narrativo. Por lo tanto, se va a entender como el lugar, entre comillas lo pusimos acá, como el lugar en donde se lleva a cabo la acción, en donde habitan los personajes, ¿ya? Y ese mundo narrativo, en algunos casos, va a tener leyes propias que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, animales que hablan, héroes que son indestructibles. Entonces, ahí tenemos nosotros ese espacio o ambiente narrativo que también se conoce en otros casos como mundo narrativo, que ahí es donde está la diferencia entre el mundo mítico, el legendario y todo eso. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que va a tener o que va a comprender en este caso el ambiente? Va a tener tres aspectos. El aspecto físico, que es todo lo concreto, lo que va a conformar el espacio, todo lo que el personaje puede ver, lo que puede sentir, lo que se puede identificar y se puede reconocer a través de los sentidos: tacto, gusto, olfato, vista, oído. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando del espacio físico. Luego tenemos el espacio psicológico, que son las emociones y sentimientos del lector y de los personajes, ¿ya? Aquí también se incluye como la emotividad, porque de repente uno está leyendo un texto y le da risa, o a veces uno se enoja con el personaje y dice, pero ¿cómo? Debió haber hecho esto otro, o que me da rabia, o le da pena lo que le está pasando, y eso que uno siente corresponde al aspecto psicológico. Ahora,
estos aspectos se estudian de manera separada para entenderlos mejor, pero funcionan como una sola cosa. Muchas veces a partir de un elemento físico yo puedo descubrir todo lo demás, todo lo que está pasando en el texto. Después tenemos el social. El social tiene que ver con la cultura del personaje, o sea, aquellos elementos a los que cuánto dinero tiene, si es pobre, si es rico, si es clase media, no sé, sociales, si es que en este caso, ¿a qué clase social pertenece? Eh, eh, cómo se construye esa sociedad, si es jefe de la tribu, si es esclavo. Ahí tenemos también los aspectos sociales del personaje y también va a incluir los aspectos educacionales que están dentro de lo que es lo económico y lo social. Entonces, muchas veces dentro de un solo elemento, dentro de una oración, se pueden incluir estos tres aspectos. Ya se pueden yo los puedo identificar a partir de una oración. Por ejemplo, puedo decir, tenía las ropas gastadas por el uso. Entonces, en este caso, yo estoy hablando de lo físico, ¿cierto? Las ropas gastadas es lo que yo puedo ver. Pero a partir de cómo es la ropa, y si yo digo que tenía las ropas gastadas de tanto usarla, yo puedo desprender o puedo identificar los aspectos sociales del personaje. En este caso, un personaje pobre que tenía pocos recursos porque tiene la ropa gastada. ¿Qué es lo que hago yo? Voy infiriendo, o sea, voy concluyendo las características del personaje a partir de algo que se menciona. O, por ejemplo, salió feliz en un día soleado de primavera. O puede decir también la lluvia traspasaba, por ejemplo, la lluvia calaba sus huesos mientras caminaba en busca, hoy me quedó, en busca de un mejor futuro. Entonces también aquí, a partir del ambiente físico, yo puedo determinar el ambiente psicológico. Yo puedo sentir de repente la pena a partir de lo que dice, que este personaje estaba triste, o sea, estaba bajo la lluvia, tenía una esperanza de que algo mejor podría pasar. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy sacando yo? Voy sacando los sentimientos y voy sacando las emociones a partir del espacio físico. Muchas veces el espacio físico es el que a mí me permite identificar los demás aspectos del espacio en la narración. Dudas, consultas, preguntas. Algo que no se haya entendido hasta acá. Qué buenos alumnos tengo. No, yo no. Ya, Todo perfecto. bien. Vamos a ver ahora cómo lo entendimos, ya que también lo fuimos entendiendo. Y vamos a ver el ejemplo a través de este pequeño cuento de Gabriel García Márquez que se titula El drama del desencantado. Tenemos que determinar, aquí vamos a determinar, ¿qué es lo que vamos a determinar en este caso? Que al lado yo le voy a poner el ayuda a memoria, no me baja aquí lo vamos a bajar. Y aquí al lado le voy a poner el ayuda a memoria, aquí. Entonces, voy a poner aquí. Tenemos que buscar los personajes. No vamos a clasificar el narrador porque el narrador no le hacen esa pregunta a ustedes en este caso. El conflicto que tiene el personaje, qué conflicto tiene el personaje o los personajes y vamos a determinar también, ¿qué más bien? Ah, ya, y el ambiente. Se me olvida a mí porque tengo problemas de memoria. Y el ambiente. Entonces, esas tres cosas vamos a buscar aquí en este pequeño cuento. Y dice así el cuento, el drama del desencantado. Y aquí ya me está diciendo algo. ¿Este personaje es femenino o masculino?
Vamos a leer antes de Masculino. leer masculino, ¿cierto? Sabemos que estamos leyendo un cuento, por lo tanto esto es ficción, vamos a hacer todo el paso por el antes de la lectura, tenemos que buscar el personaje, identificar el conflicto, problema que les aqueja y el ambiente, ¿cierto? Físico, psicológico y social. Lo social también puede estar si la sociedad es contemporánea o es una sociedad más antigua, medieval, qué sé yo, también. Eso van a fijarse ustedes que me lo va a dar el ambiente físico. Entonces decimos aquí el desencantado. Entonces sabemos que aquí este personaje es masculino. Ya vamos a poner aquí que este personaje me está hablando de un masculino. Ya. Entonces, decimos acá, el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. Ya. ¿Quién es este desencantado? ¿Qué características tiene este hombre? ¿Qué está haciendo? Se arrojó. Se arrojó, ¿cierto? Entonces, es una persona suicida, ¿cierto? Se arrojó del 10º piso y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas. Entonces, ¿qué nos está contando? ¿Cuando él toma la decisión o cuando se lanza y va cayendo? Cuando se lanza va cayendo. ¿Puede volver atrás el personaje? No. Ah, no. No. Y a Tomó medida la que caía, decisión. ya la tomó, ¿cierto? Y a medida Sí, que sí. caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. Las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. ¿Qué es lo que le pasó a este desencantado? ¿De qué se dio cuenta cuando iba cayendo? ¿Qué es lo que él ve a través de las ventanas? Que lo que él estaba pasando no se comparaba a lo mejor a lo que todo lo que vio cuando iba Ya, cayendo. y Los que los amores, otros, claro, vio los amores. la felicidad, el Y dice desencanto. breves todo- instantes. Fíjese que aquí hace alusión a que son breves, no dice que están siempre felices, Claro. ¿cierto? Y entonces se dio cuenta de que él era el único que tenía problemas o no, cuando va cayendo. No, No. Se da cuenta de que los demás también tienen esos problemas. ¿Y qué le pasó? se arrepintió. Se pero ya arrepintió. no. Se arrepintió, ¿cierto? Había cambiado por completo su concepción de mundo. Entonces esta persona, ¿qué podemos inferir? ¿Por qué se lanza? ¿Él se sentiría solo? ¿Tendría comunicación con las demás personas o vivía solo en su mundo? Vivía solo en su mundo. ¿Y cómo lo podemos probar con el texto? Porque siempre tenemos que poder probarlo con el texto. Porque como iba cayendo, él se iba dando cuenta que no era el único que tenía problemas. Claro, de aquí, ¿cierto? Que nunca, no habían llegado nunca hasta la escalera común. O sea que él en el fondo no conocía ese mundo de los otros. Conocía solo el mundo de él, este mundo solitario que lo lleva a tomar la decisión de lanzarse. Pero la conclusión dice que, ¿cuál es su conclusión? ¿De qué se da cuenta él? De que la vida que él había vivido no era tan mala, po, y que se arrepentía de haberse lanzado. ¿Y cómo podemos decir que se arrepiente? ¿Dónde lo podemos probar con el texto? Cuando empieza a ver la vida de los demás, Ya, pero en el texto te dice, ¿o no? Que se sí, arrepiente en alguna parte. había llegado a la conclusión de que aquella vida que había abandonado para siempre por la puerta falsa, ahí se dio cuenta recién de que había sido un error haberse lanzado. Ya, ¿por qué? ¿Qué siente ante la vida en ese momento? Que valía la pena ser vivida. Ahí está, Sí, ¿cierto?
¿cierto? Valía Sí. la pena de ser vivida. Por lo tanto, ahí nosotros podemos probar que éste se arrepiente. ¿Y qué quiere decir esto? De que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa. ¿De qué está hablando? ¿Qué es la puerta falsa? ¿A qué se refiere el narrador cuando dice la puerta falsa? Al suicidio. Al suicidio, ¿cierto? ¿Cuál sería la puerta verdadera en este caso, de acuerdo con la narración? La Yo vida. creo que una muerte natural, yo creo. Una muerte natural, ¿cierto? Entonces, cuando dice abandonar por la puerta falsa, ahí está usando el sentido connotativo del lenguaje, ¿se fija? Porque está, y eso se entiende a partir de todo lo que el relato está diciendo. Entonces está hablando del suicidio. Por eso es el drama del desencantado, imagínense, yo a veces he pensado en eso cuando leí este cuento y dije yo, hoy puede ser que una persona que toma la decisión de suicidarse cuando esté muriendo, así como que se arrepienta, me dejó como dando vuelta esto, pero bueno, nunca sabe, nunca lo podremos saber. Entonces igual es un drama lo que presenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién es el personaje principal? Ustedes me dicen, yo escribo. El desencantado. Ya, el desencantado. En este caso sería el suicida, ¿verdad? Que el desencantado sería como el equivalente al suicida en el fondo, que lo hice de una manera más, menos fuerte, podría ser. ¿Cuál es el problema que él tiene? La depresión. Ya, pero tiene otro problema él. No sabemos pues si fue por depresión, eso no podemos saber. Lo único que sabemos es que él y ahí va mirando, Problemas. ya, pero tiene otro problema. Una mala Él ya percepción de la vida. ah, Una mala percepción de la vida tiene él. ya, eso lo lleva a tomar la decisión de lanzarse. Pero después, ¿qué es lo Claro. que hace que él se cuestione? ¿Cuál es el problema que él tiene, que está enfrentando y que puede o no puede solucionarlo? Él ya se lanzó, tomó la decisión, no sabemos por qué. Y en el momento que va cayendo, yo me lo imagino cayendo y mirando así como la vida de los otros. La Justo soledad antes, será. ¿cómo? Soledad Y será. entonces ahora estaba solo. Porque, Sí, porque pero no, hay que, no llegó nunca, no llegó nunca, no había vivido nunca, o sea, nunca tuvo em, una comunicación con sus vecinos, con la gente ya, donde él vivía. eso es lo que nosotros podemos suponer porque toma la decisión de lanzarse. Pero aquí en el texto después él enfrenta otro problema. Porque él ya se lanzó. No sabemos bien por qué. Podemos pensar El, que él, el arrepentimiento. ese es su problema. Es el, claro. Porque ya Ese es su conflicto. no puede volver atrás. Él se arrepiente entonces ¿de qué se arrepiente? Ante el suicidio. Cuando dice que cuando está a punto, así como casi al tocar el pavimento, ¡pah!, se da cuenta. Y en este caso agregamos un dato. El conflicto a veces, que a mí se me fue decirlo, pero con esto lo decimos, que el conflicto a veces el protagonista lo soluciona, pero a veces no lo soluciona. A veces termina peor que como empezó. Generalmente en la literatura contemporánea a veces terminan peor. En este caso no hay forma, ¿cierto? No puede volver atrás, no hay forma de que lo solucione. Y después tenemos en este caso el ambiente. ¿Dónde ocurre esto? ¿Qué sociedad es hace muchos años? ¿Puede ser una sociedad más contemporánea? Un ambiente físico, Contemporánea. ya, contemporáneo. Campo, ciudad, Ciudad. ya, me falta ahí, ciudad. ¿Cómo sabemos qué es ciudad? Porque se tiró del noveno. Ya, de un edificio, ¿cierto? Sabemos qué ciudad tenemos como probarlo. Ya, contemporáneo. Clase social no nos brinda muchas pistas en este caso. ¿Y No. psicológico? De este sí nos habla. Sí. De este sí nos habla, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Primero que hay un desencanto, ¿cierto? Un desencanto por la vida, porque el personaje decide morir, y después ¿qué hay? ¿Qué otra cosa le pasa? Arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando leemos esto? Provoca algo, ¿no? Sí. ¿Qué provoca? A ver, por esto ya cerramos.
A mí me provoca pena ¿Por qué? porque él pudo haber buscado otra solución para sus problemas. Ya, entonces te invita a buscar, ¿cierto? Buscar soluciones, que a veces el arrepentimiento no sirve, ¿verdad? Porque en este caso el arrepentimiento a él no le sirve de nada. ¿Qué otra cosa? Te invita a pensar en qué situación también. ¿En qué situaciones te invita a pensar? En la soledad, en el dolor, ¿cierto? En todo eso nos invita a pensar. Entonces, y eso forma parte del ambiente psicológico, también lo que yo siento, no solo aquello que siente el personaje, ¿ya? Y ese es como, eso se llama efecto estético también, que es lo que yo siento a partir de lo que estoy leyendo, a partir de lo que estoy mirando. Ven, yo les dije que íbamos a alcanzar a ver solamente el narrativo. La otra clase vamos a usar esta misma guía para aquellos que las puedan imprimir, si es que pueden imprimirla. Y, y nos vemos la otra clase, la otra semana. Que estén muy bien. Un gusto escucharles. Muchas gracias, que te digan. profesora. Chao, gracias, profesora. Igualmente. Que Gracias, estén bien. profe. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.